pensar de que así va a ser salvo de la condenación. La Biblia nos habla de que el hombre, a causa de su pecado, se ha desviado de la verdad de Dios y se ha apartado de sus caminos, dice la Biblia. Y esta porción de la escritura que Pablo nos enseña ahora dice que no hay condenación, pero para aquellos que están en Cristo Jesús. Eso, hermanos, nos debe de llenar de alegría a aquellos que ya creímos en el Señor, porque dice la palabra de Dios que ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Pero también sí dice la Biblia que hay condenación para aquellos que no están en Cristo Jesús. Y ahí dice quiénes son los que no están en Cristo Jesús. Dice la Escritura que son aquellos que andan conforme a la carne. Yo sé que muchos nos llenamos en nuestros corazones de quizás de orgullo al pensar de que ya somos cristianos, ya venimos a la iglesia y ya fuimos salvos, o que quizás creció en el Evangelio y conoce de la Biblia y que se sabe las alabanzas y quizás es hasta servidor, pero nunca ha tenido un encuentro personal con Jesús. Eso, hermanos, debería de preocupar a muchas personas, porque sé que hay muchas iglesias que se llenan de personas, pero no han recibido la salvación. La salvación nos da alegría, nos da gozo, dice su palabra. La salvación nos llena de tranquilidad y nos da paz para con Dios. De tal manera que como hijos de Dios debemos de tener seguridad en nuestro Padre. Seguridad de que Él nos ha perdonado. Seguridad de que Él nos ha limpiado de nuestras iniquidades. Seguridad de que Él es el Señor y que dice su palabra que no hay ninguna condenación para nosotros. Yo sé que nos enfrentamos con un mundo muy pecador, de ahí Dios nos ha sacado, pero todavía estamos aquí en esta tierra y tenemos un enemigo que es el diablo. Y ese enemigo nos ataca día con día, con tentaciones, con momentos de debilidad quizás en nuestra vida, incluso hasta enfermedades, y pensamos que la enfermedad es algún tipo de juicio que Dios nos ha enviado para así nosotros sentirnos mal y pensar de que Dios nos ha abandonado. La Biblia dice que Él nunca abandona a sus hijos. Ahí claramente nos enseña la Biblia que Él no nos dejará ni nos desamparará, dice la Escritura, sino al contrario nos sostendrá con el poder de su diestra. Nos debe de llenar de alegría de que Dios nos ha perdonado. El perdón lo que hace es hacernos libres de nuestra carga que hemos traído quizás por años. Quizás muchos de nosotros hemos vivido en el pecado por años. Hay personas que viven 40 años en el pecado. Esa carga que quizás por años ha traído, solo Jesús la puede limpiar. Solo Jesús la puede quitar. Por eso dice la Escritura que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y aquí dice la Escritura, todas son hechas nuevas. Amén. Pablo tenía esa seguridad y él dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cuántos están en Cristo Jesús? ¿Usted está en Cristo Jesús? No por el hecho que anda una Biblia, o porque tiene un traje, o porque se pone una mantelina, o porque quizás tiene un privilegio, sino porque andamos con Él. Y Él está con nosotros también. Nos cuenta la Biblia que Enoc caminó con Dios. Nosotros queremos que Dios camine con nosotros, pero no nosotros con Él. Al contrario, dice la Escritura que Enoc era el que caminaba con Dios. De tal manera dice la Escritura que caminaba con Dios, que llegó un momento en ese caminar con Dios que sin duda él dijo, bueno, ya estamos bien lejos de la casa y ahora, Señor, tengo que regresar. Pero sin duda el Señor le dijo, ya pronto vamos a llegar a casa. Pero en esta ocasión no era la casa donde Enoc normalmente vivía, sino que ahora iba hacia la casa de Dios para estar con Él por toda la eternidad. Porque si algo Dios desea es que nosotros estemos con Él. ¿Usted está con Dios? Si estamos en Cristo Jesús, dice la Escritura, somos nueva criatura. Eso significa de que ahora las cosas que antes hacíamos ya no las hacemos. Hoy tenemos mucha gente, y como normalmente yo digo, paganos bautizados.
que por el hecho de que ya soy bautizado, ya vengo a la iglesia, ya tengo un privilegio, ya soy salvo. La Biblia dice que solo los que están en Cristo Jesús. Usted está en Cristo Jesús. Y si estamos en Cristo Jesús, dice la Escritura, debemos de tener una seguridad tal de que el Señor nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos ha lavado con su sangre. Yo sé, hermano, de que ese enemigo que nosotros tenemos llamado Satanás nos ataca constantemente, quizás día y noche está ahí atacándonos y nos acusa delante de Dios también. No solamente lo ataca con tentaciones, con momentos difíciles en su vida, a Jesús mismo lo tentó. Nos ataca todos los días, pero más que eso, nos acusa delante de Dios y dice: este es pecador, esta es pecadora. Pero dice la palabra de Dios que Dios nos ha puesto un abogado que nos defiende, y ese abogado es Cristo Jesús. Amén. Y el diablo quizás ahí llega delante de Dios acusándole, dice: este es ladrón, esa mujer es pecadora, ese es un adúltero. Pero ahí está Jesús diciendo: Padre, es cierto, es pecador, él ha pecado, no hay duda, y las evidencias es que se ha metido con otra mujer. Pero también, Padre, quiero recordarte que yo di mi vida por ese pecador. Amén. Y el Padre da el veredicto y él dice: no hay ninguna condenación para ese pecador que se ha arrepentido. Déjenlo ir libre, porque no hay ninguna condenación. Amén. Hermanos, los hijos de Dios debemos de tener esa seguridad de que el Padre envió a Jesús, dice la Biblia, a este mundo para que no nos condenemos, sino más bien, dice la palabra de Dios, para que tengamos vida eterna, vida en abundancia. Lo tremendo es que nosotros queremos llegar al cielo sin Jesús, a través de una religión, a través de un esfuerzo humano, pero no es a través de un esfuerzo humano. Pablo él mismo dice: miserable de mí, decía él, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y él estaba pensando en aquellos que eran ladrones y eran asesinos y mataban a alguien, y lo que hacían era de que lo sacaban afuera de la ciudad y lo amarraban, ¿verdad? Le amarraban las manos, le amarraban los pies en el muerto, y ahí andaba caminando con el muerto. A eso Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y él dice: solamente Jesucristo. Solo Él, porque esta carne ya fue crucificada juntamente con Cristo en la cruz, dice la Escritura. Eso significa que aquí dice la palabra de Dios: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Lo único que nosotros debemos de hacer es asegurarnos de que estamos con Jesús y de que Él está con nosotros. ¿Usted ya recibió a Jesús como su Salvador? Levante la mano. ¿Cuántos han recibido a Cristo como su Salvador? Hay muchos que todavía no. Pero vea aquí cuáles son los que andan, dice la Escritura, en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es la carne? ¿A qué se refiere el apóstol ahí? ¿Quiénes son los que andan conforme a la carne? Porque uno puede pensar de que estamos en la carne, ¿o no? O ya no, ya es ángel caminando. Estamos en la carne todavía, pero él dice: los que no andan conforme a la carne. La carne, dice el libro de Gálatas, que son todos aquellos deseos que no agradan a Dios, como el adulterio, la fornicación, la lascivia, todas las cosas, el odio que anda mucha gente en el corazón, que no puede perdonar. Esas son cosas de la carne, de que cualquier momento, cualquier mirada mala que le hagan, va y pelea. Esas son las obras de la carne. Los que mienten, los que roban, como dice la palabra de Dios, esas son las obras de la carne. Es triste, hermano, pensar de que tantos cristianos que vienen a la iglesia, incluso aquí, son ladrones. Son ladrones todavía. Son mentirosos todavía. Son paganos todavía. Todavía tienen ídolos y se postran delante de ellos. Todavía tiene la mujer que hace años la había dejado y hoy volvió otra vez. Todavía se mete con los hombres que no son suyos. Todavía somos, como ya dije, mentirosos.
Personas que no agradamos a Dios, pero vamos hacia el cielo. Pero ese es un engaño, esa es una mentira. No podemos ir hacia el cielo sin Jesús. Y no podemos heredar la vida eterna, dice la Biblia, aquellos que practican el pecado. Porque el pecado es la obra de Satanás en la vida del hombre. Pero dice la palabra de Dios que aquellos que estamos en Cristo Jesús, estos sí heredaremos la vida eterna. Porque ya no hay más condenación para nosotros. ¿Qué son las obras de la carne? Ya se las mencioné. Ahora la pregunta es, ¿usted estaba en ellas? Está en las obras de la carne. Y ya dije que es triste, donde más pecado hay es en la iglesia. Amén. Y uno se asusta, incluso a los corintios dice la palabra que había uno ahí que tenía la esposa de su padre, que eso ni los paganos mismos lo decían, lo hacían. Y así pasa en la iglesia, hermano. Uno se asusta cuando personas y esta mujer ya se metió con tantos. Y este hombre también abandonó a su esposa y se metió con otra. Este niño es malcriado y no obedece a sus padres. Y pudiéramos mencionar tantas cosas, pero venimos a la iglesia y adoramos a Dios y levantamos las manos y quizás hasta predicamos. Judas era uno de esos que andaba con Jesús, predicaba, oraba por los enfermos y los enfermos eran sanados, pero él estaba en su corazón engañado porque no adoraba al Señor, sino más bien, dice la Escritura, era un ladrón, robaba todavía y que estaba con Jesús. Mire qué tremendo, hermano, que la mayoría de nosotros ya no, las personas no confían en nuestras palabras cuando le decimos, no, pero confía en mí porque yo soy cristiano, guárdeme este dinero, ahí se lo regreso. Pero de repente se lo gastó y mañana se lo voy a regresar, pero ese mañana nunca llega. Pero estamos sentados aquí y adoramos a Dios y levantamos las manos. La Biblia dice que debemos de levantar manos santas delante de Dios, manos limpias delante de Él. Esas son las obras de la carne. Eso es lo que nos enfrentamos ahora con las personas que están en la iglesia. Tiene 20 años de ser cristiano y las personas no le creen, pero él se llena de orgullo y dice, no, yo soy cristiano desde hace 20 años. Sí, pero ha estado engañado. 20 años en la iglesia, pero ha estado engañado porque no damos frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos dignos de arrepentimiento, dice la Escritura, es que ahora somos nueva criatura y ya las cosas viejas las dejamos a un lado. Y aquí dice la palabra de Dios, todas han sido hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Para esos que están en Cristo Jesús no hay condenación. Si usted es uno de esos, tenga la plena seguridad de que aquel que lo ha declarado inocente lo llevará para estar con él por toda la eternidad. Así como Enoc, dice la palabra de Dios, que un día se fue con el Señor, él se lo llevó. Estamos a punto de esperar la venida del Señor Jesús. Amén. ¿Usted le espera? Hermanos, las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor deberían de alertarnos y ponernos nosotros a cuentas con Dios. Ya no es tiempo más para jugar a la religión. Ya no es tiempo más para jugar al culto. Ya no es tiempo más para estar ahí con un pie adentro y otro afuera. Ya no es tiempo para estar en dos pensamientos. Ahora es tiempo para consagrarnos a Dios, para vivir para Él, para honrarle a Él, para esperarle a Él. Para que nosotros podamos, hermano, vivir para Él, es necesario que dejemos las obras de la carne. Las obras de la carne nos detienen para servirle a Dios. Las obras de la carne nos evidencian que no hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Las obras de la carne evidencian de que estamos lejos del Señor. Pero qué bueno que hemos venido a ese lugar, porque Jesús está aquí en ese lugar y Él dice que donde Él está hay perdón, donde Él está hay esperanza, donde Él está hay vida. Jesús mismo dijo que yo he venido, dijo el Señor, para dar vida y vida en abundancia. Esa vida en abundancia es la que el Señor nos ofrece a todos nosotros. Uno se preocupa qué va a comer mañana, qué vamos a comer después del culto.
Ya les va a dar hambre. Se preocupan las personas que comeremos, que beberemos, que vestiremos. La pregunta es, ¿qué pasa cuando mueras? ¿Estás preparado? ¿O qué pasa si Jesús viene hoy? Estamos preparados. Todos decimos Cristo viene y decimos amén. La pregunta es, ¿estás preparada? ¿Estás preparado? Enoc era un hombre fiel a Dios, hermano. Y dice la Escritura que él dio testimonio de haber agradado a Dios. A él no le importaba lo que la gente pensaba de él. A él no le importaba lo que los paganos hablaban de él. Y mire que Enoc vivió en un tiempo que las personas eran malvadas y paganas como lo son ahora. De tal manera que Dios, dice la Escritura, decidió matarlos a todos en el diluvio. Esa era la comunidad donde Enoc vivía, pero él tenía en su corazón una tan sola determinación, y es consagrarse para su Dios y nada más. Vivir para él. A él lo que le importaba era lo que Dios decía de él, y ahí caminaba de las manos con él, estaba de acuerdo con él. Y aquí dice la Escritura, los que andan conforme al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es la palabra. Los que andamos conforme a la palabra de Dios, para eso no hay condenación. Amén. Qué maravilloso, hermano, que Dios nos ha dejado su palabra. Qué maravilloso que Dios es tan bueno que nos ha dejado su Espíritu Santo para ayudarnos en el momento difícil. Qué bueno que Dios no nos ha dejado solos, que estamos con Él. Y dice la palabra de Dios que también nosotros estamos con Él y Él está con nosotros. Qué maravilloso estar en un lugar donde se adora a Dios y sentir su presencia y sentir sus caricias y saber de que un día vamos a estar ahí por siempre con Él. Pablo esperaba la venida del Señor y él decía, los que estemos vivos seremos transformados, los muertos serán transformados, pero también nosotros los que estemos vivos, dice él, seremos arrebatados, transformados para estar con el Señor por toda la eternidad. ¿Usted no se alegra? Si usted está en los que están con Cristo Jesús, hermano, eso debe de llenarnos de alegría, de felicidad, de que pronto veremos a nuestro amado Salvador. Pronto lo veremos. Yo espero la venida del Señor. Y todo indica que pronto va a venir el Señor. Qué bueno que está lleno el culto ahora. Espero que los que no están en Cristo hoy sí puedan estar en Cristo Jesús. Leo una vez más, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora no hay más condenación. Y usted sabe, hermano, de que la paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Y que nadie puede perdonar pecados, solamente el Señor. Que nadie puede limpiarnos de nuestras iniquidades. Uno puede ir a la religión y puede ser muy religioso. Uno puede estar ahí, golpearse el pecho, quizás tirarse de rodillas, quizás caminar millas cargando un muñeco, hacer cualquier otra cosa. Pero eso no nos hace aceptos delante de Dios, porque solamente hay un sacrificio que dice la Escritura fue acepto delante de la presencia de Dios, y es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Dice la Escritura, fue perfecto el sacrificio. Fue perfecto el sacrificio que Jesús hizo, de tal manera que el Señor no nos pide un sacrificio, sino obediencia. Dios se agrada de la obediencia, dice la palabra de Dios, y los hijos de Dios debemos de caminar en obediencia con Dios. Nosotros decimos, Padre, muéstrame tu voluntad y después te aviso si voy a ir contigo. Avísame, Señor, o sea, Señor, dime qué quieres que haga, y ahí le pedimos, Señor, y Dios nos muestra. Señor, después te aviso si voy. Así somos nosotros. Queremos la bendición de Dios aquí. Queremos la bendición de Dios para nuestro hogar. Queremos la bendición para nuestros hijos. Queremos la bendición para la empresa. Queremos la bendición para todo, para nuestra salud. Pero no estamos dispuestos a caminar con Él. Queremos que Él nos bendiga y aquí lo dejamos al Señor y nos vamos sin Él. Y allá afuera comienza a pelear con la esposa. Comienza a ver a otra. Ese es caminar en la carne, hermano.
Hombres infieles abundan en la iglesia. Mujeres infieles abundan también en la iglesia. Hijos infieles abundan también en la iglesia. Que dejan al papá, a la mamá abandonado. Dejan a los hijos abandonados. Pero adora a Dios, levanta las manos, canta al Señor. Pero solamente llega hasta ahí, hasta el techo nada más. Porque aquellos que estamos en Cristo Jesús vivimos para Él, le amamos a Él, le honramos a Él, obedecemos su palabra. Eso es lo que habla la Biblia. La obediencia es lo que Dios quiere para nosotros. Nada más, eso es todo lo que Dios nos pide. Dios no nos pide que usted se tire de rodillas 4 horas. Dios no le pide que se ponga una piedra en la cabeza en medio del sol. Dios no nos pide de que nosotros vendamos todos nuestros bienes. Dios no nos pide nada de eso, que le entreguemos a nuestro hijo, como en el caso de Abraham, por ejemplo. Dios no nos pide nada de eso, sino que nos pide que le obedezcamos y punto. Sin preguntar nada. Nosotros le hacemos un montón de preguntas. Señor, pero ¿por qué me has pedido eso? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué a mí me sucede eso? ¿Por qué yo, Señor? Claro, porque Dios quiere bendecirte a ti. Tú eres el que Dios ha escogido. Y para ti ya no hay condenación si estás en Cristo Jesús. Pero ¿andas todavía en la carne? Sí, hermanos, la mayoría andan en la carne. Y es triste, es lamentable que nosotros conozcamos la palabra de Dios, conozcamos la verdad de Dios, conozcamos de que Jesús es el camino y que fuera de Él no hay salvación, y todavía sigamos viviendo en la carne, en desobediencia, en pecado delante de Dios. Dios no quiere eso. A Dios le duele en su corazón cuando la humanidad se pierde. Incluso la Escritura dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Dios quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados, que vivamos para Él, que le entreguemos totalmente nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, que le entreguemos nuestra alma, que le entreguemos nuestra familia, que le entreguemos todo a Él, pero en obediencia, no en sacrificio, simplemente en obediencia. Y cuando uno, hermano, es obediente, ya no le cuesta entregarlo todo. Así dice la Escritura, fue Jesús. Fue obediente hasta la muerte, dice la palabra de Dios. Hermano, Él no nos va a pedir nada que Él no ha hecho. Él fue obediente, dice la palabra del Señor, hasta la muerte, y muerte de cruz. A nosotros nadie de nosotros nos han crucificado, pero a Jesús sí lo crucificaron. Él fue desfigurado, dice la palabra de Dios. Fue molido por nuestras iniquidades. Fue herido por nosotros, fue ahí destruido su rostro de tal manera que no se reconocía quién era Él. Pero todo fue por amor a ti. Todo fue por amor a los pecadores. Por eso Pablo dice, aquellos que están en Cristo Jesús, para eso ya no hay condenación, porque ya el juicio cayó sobre Jesús, ya la condenación cayó sobre Jesús. Y Él, dice la Escritura, cargó con todos nuestros pecados. Ese era el momento más difícil para Jesús. Y Él decía, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, Señor. Fue obediente y fue hasta la muerte, dice la palabra del Señor. Fue hasta la cruz. Y ahí en la cruz el Padre le dolió tanto el ver a su Hijo herido, molido por las iniquidades. Y Él mismo clama a Dios, Padre mío, ¿por quiénes me has desamparado? Era por los pecadores. Nunca Jesús se había apartado de su Padre. Todo su tiempo había estado con el Padre, pero en ese momento el Padre apartó la mirada, porque todo el pecado de la humanidad, todo el pecado tuyo y mío fue cargado sobre Jesús. Por eso, si estás en Jesús, no hay condenación. Pero si no estás en Jesús, prepárate, porque sí hay condenación. Todo el peso de la ley que está aquí en la palabra de Dios, dice la Escritura que aquellos que no reciben a Jesús como su Salvador irán a un lugar de tormento, a una condenación por toda la eternidad. Y Dios no está juzgando. Esto no es simplemente un invento para sacarle el dinero a la gente.
No es un invento solamente para que sientas miedo y temor y que tengas pesadillas en la noche. No, sino que es una realidad. Jesús mismo habló del infierno. Jesús mismo habló de la condenación. Jesús mismo clamó a su Padre rogando por nosotros. Él intercede siempre por nosotros. Dice la Escritura que Judas era un ladrón y murió siendo ladrón y se fue a la condenación. Pero también a la par de Jesús, dice la Escritura, murió otro crucificado. Y sí, él mismo decía que era ladrón, y no solamente ladrón, sino que era malvado. Pero vio a Jesús y le dijo: Padre, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No mañana, hoy mismo. Amén, hoy mismo. ¿Por qué razón? Porque recibió el sacrificio perfecto de Jesús. Se humilló delante de Dios. Y el que se humilla, dice la palabra de Dios, Dios lo exalta. El hombre procura que no le descubran su pecado, pero Dios ya lo sabe. Dios todo lo conoce. Dios todo lo sabe, hermano. Y uno está ahí quizás: ay, que no me vaya a descubrir que tengo otra. Dios ya lo sabe. Como cuando habló a Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Dios ya sabía, hermano. Yo lo estaba viendo que estaba escondido detrás de un árbol. ¿Dónde estás, Adán? Y él no. ¿Será que hasta que llegó el momento que él se dio cuenta que Dios ya lo había descubierto? Señor, tuve miedo, porque el pecador tiene miedo. En una ocasión hubo una mujer que le llegaron a tocar la puerta porque debía dinero. Usted sabe que eso es común ahora. Toda la gente debe dinero. Debe la casa, debe el carro, y ya hasta se atrasó. Y ahí está. Ay, ¿será que van a venir a traer el carro ahora? Y le tocaron la puerta y ella sabía que era a la persona que ella le debía. Y ella vio ahí por la ventanita esa, ¿verdad? Como muchos que ven: ay, me están llamando para cobrarme. No se esconda, pague. No debe nada a nadie, dice la Escritura. Y ella no le abrió, entonces él se fue. Lo tremendo es que como 2 días después la encontró en el mercado y le dijo: fui a buscarla a su casa. Fui a buscarla, pero nadie me respondió. Ella, claro, con pena, no hallaba qué decirle, con mucha gente que deben, y cuando ven al que le deben, ay, no hay qué decirle, se esconde. Entonces él le dice: pero ¿sabe una cosa? Fui a tocarle la puerta para decirle de que ya no me debe nada. La deuda está cancelada. Igual Jesús dice en la Escritura: anda buscando a los pecadores para decirles que ya no, ustedes deben nada. Si estamos en Cristo Jesús, ya no debe nada, porque Cristo ya lo pagó todo. No debe nada porque Jesús ya lo hizo todo. Y él dijo: Padre, hecho está, consumado es. El sacrificio perfecto ya fue hecho. Solamente hay que venir a Él arrepentido, reconociendo que somos pecadores, reconociendo de que Jesús es el Señor. Y dice la Escritura que si reconocemos de que Jesús es el Señor, vamos a tener perdón de pecados y vida eterna. Y Pablo dice: ya no vamos a ir a condenación, más vamos a pasar, como dice la misma palabra de Dios, de muerte a vida, a vivir una vida nueva en Jesús. Amén. A vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, los que hemos recibido a Jesús tenemos un privilegio tan grande, que tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos al Padre de nuestro lado, tenemos a Jesús de nuestro lado, tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, que dice la palabra de Dios que son las arras de nuestra herencia, la garantía que Dios dio para que nosotros vivamos felices, tranquilos, pensando no en cosas negativas, sino en obedecer a Dios. Porque esa garantía que Dios ha depositado en nosotros, esa es la joya que Dios depositó. Como diciendo, para que vean que yo no estoy jugando con nadie. Hermano, Él no depositó dinero. Jesús, dice en la Escritura, no nos compró con dinero. Él hubiese podido dar todo el dinero del mundo. Así dice la palabra que Él es el dueño del oro y de la plata.
Él es el dueño de todo, pero no nos compró con oro ni con plata, sino con su propia sangre, dice la palabra de Dios. Con su propia sangre nos compró. Por eso el cristiano vale, hermanos, vale algo que usted no puede imaginarse cuánto usted vale. Por eso el diablo trata de hacernos pensar, no, si tú no vales nada, si lo único que eres cristiano, ya lo perdiste todo. No vales nada. Al contrario, valemos más que lo que vale este mundo. Más de lo que vale este edificio. Más de lo que valen todas las luces del mundo. Porque Satanás trata de traernos luces, pero mira, estás perdiendo el tiempo. ¿Veniste a Estados Unidos a ganar dinero o no? Y nos pone ahí entre la espada y la pared, como cuando tentó al Señor. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El Señor se aferró a su palabra y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, Dios nos ha dejado su palabra, y en esa palabra están las promesas de Dios. En esta palabra no solamente están las promesas de Dios para nuestra vida aquí en la tierra, sino para la eternidad también. Hermanos, esa palabra es la que nosotros debemos de estar atentos, leerla, escucharla, ponerla por obra, vivir conforme a esta palabra de Dios. Porque si vivimos conforme a esta palabra, está garantizado que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pablo, hermanos, era un religioso muy conocido en su época. Y dice la palabra de Dios que era tan religioso que no había otro que le superara a él. Era alguien, hermanos, que dice la palabra de Dios, era estricto en su religión. Él era alguien que se sometió a la religión, pero estaba sin Jesús y iba hacia la condenación. Y un día se encontró con Jesús, y desde ese día en adelante su vida cambió. Antes odiaba a los cristianos, ahora él los amaba. Porque si alguien está en Cristo, ahora ama. Ama a su esposa. ¿Cuántos aman a su esposa? Y qué feliz una mujer cuando su esposo la ama, porque hasta florcitas le compra, la saca a comer donde ella quiere. No le pregunta ¿dónde quieres ir a comer? Y él termina decidiendo dónde ir. Como un hombre inteligente, lo voy a preguntar y yo termino. Pero no, la lleva, la cuida, la ama, la respeta. Está ahí cuidando de ella. Igual la mujer que es cristiana respeta a su esposo, lo ama, lo cuida, ama a sus hijos. Un hogar cristiano, hermano, es un hogar donde está la felicidad, donde está el amor de Dios. No hay cacerolas volando, no hay cuestiones de que hay que esconderse porque peligroso le caiga una piedra en la cabeza. No, sino que estamos confiados, dormimos confiados, sabemos de que estamos en la mano de Dios. Amén. ¿Por qué razón? Porque no hay nada que nos aflija ahora. Si ya no hay ninguna condenación. Es como cuando a usted le lleguen a decir ahí, ¿sabe qué? Esta casa es suya, no debe nada. Qué alivio, ¿verdad, hermano? Aquellos que tienen un mortgage, qué alivio, qué tranquilidad. Este carro es suyo, ya no lo debe nada más, ya es suyo, llévese. Qué tranquilidad no tener deudas, pero qué tristeza tener una deuda. Qué responsabilidad. Y esto es con los hombres. Ahora pensemos con Dios. La deuda del pecado del hombre, no hay nada que lo pueda cubrir, no hay nada que lo pueda pagar. Y aunque usted le recen, aunque usted le hagan eso y lo otro, no hay nadie que lo pueda limpiar el pecado. Solamente la sangre de Jesús, la sangre de Cristo. Y por eso Pablo dice, si estamos en Cristo Jesús, ya no hay más condenación. Por eso los cristianos nos ven felices y la gente no entiende por qué. Porque ¿cómo no vamos a estar felices si el Señor nos ha perdonado una gran lista de pecados? Amén. ¿Cómo no estar feliz con el Señor? ¿Cómo no levantar las manos y adorar sin necesidad que le digan levántelas? Adore a Dios y no se duerma. Estamos ahí, dice la palabra de Dios. Jesús declaró que aquel que se le ha perdonado mucho, mucho ama, dice la palabra de Dios. Pensemos en un ladrón que ha matado. No solamente ha robado, ha matado, ha engañado, ha golpeado, y que Dios lo perdona. Pablo era uno de esos que había maltratado a la iglesia,
había maltratado a los cristianos y muchos de ellos se habían muerto. Cuando él descubre que él estaba en un grave error y se encuentra con Jesús, eso le dolió en su corazón, se arrepintió, le pidió perdón al Señor y desde ahí en adelante se convirtió en uno de ellos, de tal manera que ahora él era el perseguido, pero lo hacía con tanto amor, con tanto cariño, predicar a Jesús. Pedro, dice la palabra de Dios, cuando se dio cuenta que había traicionado al Señor, le dolió en su corazón y se arrepintió, porque no hay perdón de pecados si no hay un verdadero arrepentimiento. Pero si hay un arrepentimiento, entonces hay perdón de pecados. Lo único que nosotros debemos de hacer es arrepentirnos de nuestro pecado. ¿Pero qué es arrepentimiento? Es dolernos de haber fallado, dolernos de haber pecado. No buscar una excusa. No, si es que yo me metí con esta mujer porque mi esposa no me atiende. No, si es que yo hice esto por buscar culpables. Siempre vamos a encontrar culpables. Y el culpable número uno es usted. Amén. Ahora la pregunta es, ¿estamos ante Dios? Dios ya lo sabe todo lo que usted ha hecho. Te ha pecado, ha fallado, ha engañado a su esposa. Confiesa su pecado. Si tiene un abogado que le va a representar bien y nunca le dejará mal, ni le cobrará. ¿Ha ido usted a algún abogado que solo mentira, verdad? Y después, y termina, está preso si es posible. Pero el Señor no nos cobra nada. Y nos representa bien. Cuando el diablo nos acusa, Él está ahí luchando por nosotros. Y dice, yo pagué por este. Yo pagué por esta mujer. Por este ladrón, yo di mi vida. Por este borracho, también yo di mi vida. Por esta mujer mala, pecadora, también por ella di mi vida. Por esta mujer que engañó a su esposo, también por ella yo di mi vida. Por este hombre que mató, también por él yo di mi vida. Porque ahora ya se arrepintió y mi sangre lo ha cubierto y lo ha limpiado de toda iniquidad. Por eso no hay condenación ya. Cristianos debemos de caminar felices. Los cristianos debemos de caminar con sonrisa en nuestro corazón, en nuestra cara, y un gran gozo en nuestro corazón. Porque caminamos ahora con Dios. Primero tenemos paz para con Dios. Dormimos tranquilos, dormimos felices. Quizás no hay mucho que comer, pero no le ha faltado nada. Porque Dios abre las ventanas de los cielos y nos bendice. Porque no hay justo desamparado, dice la palabra de Dios. Pero no solamente eso, sino que no tenemos deuda para con Dios, hermano. ¿Cómo nos esconderemos del Señor si aunque usted se vaya al Salvador, allá está el Señor? Usted se esconda en la oscuridad más tensa, ahí Dios lo ve. Si nos vamos a las estrellas, dice la Escritura, ahí también está el Señor. Si se va al mar, se va a huir, ahí Dios solo está. Muchos vinieron huyendo y aquí los encontró el Señor. Al nomás que se cruzó la frontera, ahí estaba el Señor esperando. Ajá, ¿cómo has estado? Te he estado esperando aquí. Venías huyendo de allá, pero aquí estoy yo también. Amén. Venía huyendo del Salvador o de su país porque allá mató. Y aquí se encuentra con el Señor. Y yo sé que tú fuiste el que lo mataste. Pero ¿sabes qué? Yo morí ya por ti. Y ahí nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor. Él nos limpia y desde ese momento, como dice Pablo, somos nueva criatura y andamos en nueva vida. Andamos nuevos en el Señor, caminando felices, tranquilos, porque una gran carga nos han quitado y es el peso del pecado. Porque el pecado, hermano, pesa. Le pesan los pies al que es pecador. Por eso ahí vienen los pecadores. Ahí hay que traerlos empujados, ¿verdad, hermano? Los líderes saben de eso. Hay que traerlos empujados, hay que jalarlos, hay que empujarlos a la vez. Y cuando entran aquí, ahí quieren quedarse en el parqueo. Por eso la mayoría de los que andan ahí viendo algo no está bien con ellos. ¿De verdad? Ay, es que cuando entro ahí, siento que Dios me está viendo. Sí, es que Dios lo está viendo. Dios lo trajo ahora para decirle, yo morí por ti. Dios te trajo ahora. Te trajo para decirte, mi hija, yo ya morí por ti. Hijo, ya morí por ti. Arrepiéntete. Porque ya dije, sin
arrepentimiento no hay perdón de pecado. ¿Usted quiere que Dios la perdone? ¿Usted quiere que Dios lo perdone y que ya no haya ninguna condenación para usted? Ríndase al Señor, entregue su corazón, entregue su vida a Él. Ese es el mensaje que Dios puso en mi corazón predicarles. Que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermano, nosotros como iglesia de Cristo Jesús debemos estar a la expectativa de que Él viene pronto. Y dice la misma Escritura que debemos de prepararnos para su venida. Que no nos encuentre por sorpresa el Señor, sino que le digamos: gracias, Señor, esperándote estaba. Ya este mundo, ya no quiero más estar aquí. Al contrario, muchos que dicen: Señor, no vengas todavía porque estoy mal. Pero hoy arrepiéntese. Sí, hay gente que dice: no, Señor, todavía no vengas. Hay mucho que hacer. No, que vengas ya. Yo quiero que el Señor venga ya. ¿De verdad? Que ya venga. Pero no porque tengo problemas. No porque tengo problemas, sino porque quiero estar con Él. Así como Pablo dice: yo anhelo estar con Él, pero todavía también quiero ayudar aquí a mis hermanos. Sé de que estoy un poco indeciso si me voy con Él o me quedo, pero yo espero su venida. Decía él esperaba en vida. Ya pasaron varios años y todavía no ha venido el Señor, pero pronto va a venir, porque la Escritura dice: he aquí un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Así es de que pronto va a venir el Señor. Luche ahí, esfuércese. Esforcémonos, hermano, en contra del pecado. Esforcémonos por predicar el Evangelio. Esforcémonos por ganar a esta ciudad. Esforcémonos por ganar a otros. Esfuércese, dé su diezmo, aporte, haga la obra de Dios. Pero hágala de todo corazón, porque para usted ya no hay condenación. Y así como para nosotros ya no hay condenación, que también para otros, para el vecino, para el primo, para la familia, para aquellos que están a nuestro alrededor y que sabemos que un día, si Jesús viene, van directamente a la condenación. Como iglesia debemos de afligirnos por ellos, ya no por nosotros, porque nosotros ya fuimos salvos, pero sí por ellos, y orar por ellos, por sus hijos. ¿Cuántos trajeron a sus hijos ahora? Porque usted va a ver a sus hijos cuando estén ante el Señor y el Señor les diga: pero tu papá te predicaba. Sí, pero mal ejemplo nos dio. Tu mamá te predicaba, ahora va por ti. Sí, pero para ser como mi mamá, para ser como mi papá, que golpeaba a mi mamá, para ser como mi mamá, que engañaba a mi papá. Y estamos dañando a nuestros hijos por el mal testimonio que le damos. Ahí dice la Escritura: si caminamos con el Señor, nuestro testimonio debe ser intachable, hermano. Enoc, dice la Escritura, Dios se lo llevó porque Dios, de él dio testimonio y la gente decía: este hombre camina con Dios. Dice que él dio testimonio de haber agradado a Dios. ¿Será que Dios está agradado contigo? ¿Está agradado con lo que has hecho ahora? ¿Está agradado con lo que hiciste esta semana? ¿Se agrada con el negocio que estás haciendo? ¿Se agrada cuando mientes? ¿Se agrada el Señor por las cosas que decimos, por las cosas que vemos, por las cosas que día con día hacemos a ocultas? ¿Se agrada el Señor? ¿Estamos agradando a Dios y estamos dando buen testimonio a nuestra ciudad? ¿O eres un pecador que da tristeza que la gente hable de ti? Porque todo lo que la gente dice es triste, hermano. Y esa es la iglesia que a veces ahora nosotros tenemos. Pero ve aquí, leo una vez más y con esto termino. Ahora, pues no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y claramente dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es lo que nos enseña el Espíritu? ¿Qué son los frutos del Espíritu? Paz, amor, dice la palabra de Dios, paciencia. Que ya termine porque tengo hambre. Es paciencia, es paciente. Paciencia con la esposa, paciente con los hijos, paciente en el trabajo. Vamos manejando y todavía que este tráfico. Y hermano, estamos en la línea y pero ¿por qué no se apresura esta señora? Ya está tratando con nosotros muchas veces. Para que tengamos paciencia, dice la Escritura, que Él pacientemente
esperó para que viniera usted. Y el salmista dice, pacientemente esperé en el Señor. Yo lo esperé, así como cuando usted espera el bus, ¿verdad? Que sabe que va a venir. Y está paciente. Quizás algún trafiquito por ahí, pero ya va a venir. Y ahí está esperando el bus hasta que llegue el bus. Así estamos en la espera. El Señor ya va a venir. Se entretuvo ahí salvando a alguien, pero ya va a venir. Ya pronto va a llegar. Levante la mano si usted está preparado. Poco la levanta. Qué bueno que eres sincero, porque hoy puedes prepararte. ¿Creen que Dios pronto vendrá por nosotros, el Señor? Dale un aplauso fuerte al Señor. Cierra tus ojos. Si no estás en Cristo Jesús, solo Él puede salvarte, mi amigo.